Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy hablaremos sobre el mundo de las relaciones. Como hemos dicho en la lección introductoria de este curso, el hombre vive constantemente en dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. Y de acuerdo con la correcta o incorrecta manera de relacionarnos con estos dos mundos, será el resultado de nuestra vida. Los conflictos, los problemas, el dolor, el sufrimiento, es el resultado de no sabernos relacionar adecuadamente con estos dos mundos. Por eso, hoy estudiaremos dónde están las claves del mundo de las relaciones. Acompáñanos. En el mundo exterior, cada uno de nosotros nos relacionamos con dos grandes aspectos. El primero de ellos es nuestro cuerpo físico o nuestro cuerpo planetario. Es la base, el fundamento que cada uno de nosotros tiene para esta vida y debemos aprender a relacionarnos correctamente con él. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos relacionamos mal con nuestro cuerpo físico? Bueno, podríamos decir que no dándole el descanso que necesita, alimentándonos mal, no dándole el aseo adecuado, no dándole la oxigenación que requiere, si llevamos una vida sedentaria y no hacemos actividad física o ejercicio, o por el contrario, si nos excedemos en el ejercicio o en la actividad física, o si usamos drogas, fármacos, tabaco, o bebemos en exceso, etc. Todo esto nos lleva a una incorrecta relación con nuestro cuerpo y por ende el resultado de esto son enfermedades, lesiones y todo tipo de daños a nuestro cuerpo y a sus órganos. Con un cuerpo enfermo, dañado, el trabajo interno se hace muy difícil o prácticamente imposible. Por esto debemos cuidarlo y aprender a relacionarnos correctamente con él. Por lo tanto, tomémonos unos instantes para reflexionar acerca de cómo es hoy nuestra relación con nuestro cuerpo físico y qué aspectos debemos empezar a corregir. El segundo aspecto dentro del mundo exterior es el mundo que nos rodea. Las cuestiones familiares, negocios, dinero, nuestro ámbito laboral, nuestros compañeros de estudio, profesión, la política, nuestro hogar, nuestros vecinos, etc. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos relacionamos mal con este mundo exterior? Bueno, sin duda que podríamos citar aquí una larga lista. Por ejemplo, la pelea, el conflicto, los celos, la envidia, no sabiendo escuchar a los demás, no poniéndonos en su lugar, el egoísmo, la competencia, la traición, la desconsideración, la infidelidad, la ingratitud, el abuso de cualquier tipo, la intolerancia, la violencia física o psicológica, el maltrato, la falta de caridad, el pensar primero en nosotros, la codicia, el querer que los demás sean como nosotros consideramos que deben ser, no aceptando al otro tal cual es, la crítica, el chisme y bueno, podríamos seguir con un largo etcétera. Pero, ¿cuál es el resultado de nuestra incorrecta forma de relacionarnos con este mundo? Sin lugar a dudas, el resultado de todo esto no es más que conflictos, problemas, enemistades, consecuencias terribles y hasta enfermedades. Por ende, el dolor en nuestras vidas. Por todo esto, tomémonos también unos instantes para reflexionar cómo están nuestras relaciones con ese mundo exterior, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, con nuestra pareja, etc. El tercer aspecto del mundo de las relaciones tiene que ver con nuestro mundo interior, con lo que hay dentro nuestro. La gran mayoría de las personas no ve importante esto quizás, pero sí las dos anteriores, preocupándonos por nuestra alimentación, por nuestro cuidado físico, por la vida familiar, social, pero no nos damos cuenta que nuestro mundo exterior es el resultado o el reflejo de nuestro mundo interior. Y que si nosotros no nos relacionamos bien con nosotros mismos, no estamos en condiciones de relacionarnos bien con los demás. Pero, ¿qué significa relacionarnos bien con nosotros mismos? Bueno, dentro de cada uno de nosotros, en nuestro mundo interior, existen dos fuerzas diametralmente opuestas. Y según con qué fuerza nosotros nos juntemos o nos relacionemos, será el resultado. Esas dos fuerzas son el ego y la conciencia. Analicemos esto.
si nosotros nos relacionamos con el ego, haremos lo que el ego quiere. Él nos llevará por la vida de sus deseos, de sus egoísmos. Haremos caso a la ira, a los celos, a la envidia, a la codicia, a la lujuria, a la mentira, al miedo, a la mala voluntad, a la gula, a los desenfrenos y excesos, y a toda esa enorme lista de defectos que todos llevamos dentro. Como consecuencia de esto, tendremos una vida descuidada para con nuestro cuerpo y para con el mundo que nos rodea. Es decir, si nosotros estamos con el ego, significa que nos relacionamos mal con nosotros mismos. Y el resultado de esto es una mala relación con nuestro mundo exterior. Pero si hacemos lo contrario y trabajamos cada día para relacionarnos más con nuestra conciencia, ella nos dará lo que hay en ella: paz, comprensión, mesura, equilibrio, sabiduría, que necesitamos para poder vivir en una armonía con nuestro propio cuerpo y con las demás personas con las que convivimos en este mundo exterior. Además de esto, el ir desarrollando esa relación con nuestra conciencia, el irla poniendo en actividad, traerá como consecuencia el despertar y con él la experiencia interior, la iluminación interior, en forma gradual y progresiva, como hemos dicho, para ponernos en contacto con todos esos misterios de la vida y de la muerte. Por eso necesitamos relacionarnos correctamente con nuestra conciencia, buscando estar en recuerdo de sí, practicando la autoobservación, la clave de sol, la vocalización, en síntesis, practicar integrados con nuestra conciencia. Para poder comenzar un cambio en nuestra vida, necesitamos trabajar con dos de nuestros centros psicofisiológicos, el centro intelectual y el centro emocional, cambiando nuestra forma de pensar y de sentir. Y esto nos conducirá de forma natural a un cambio en nuestra forma de actuar, lo cual se corresponde con el resto de los centros inferiores, motor, instintivo y sexual. Necesitamos, entonces, cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Para cambiar nuestra forma de pensar, debemos dejar de vernos como una unidad psicológica. Debemos ir percibiendo, mediante la autoobservación, cómo los diferentes yoes se manifiestan en nuestro interior, induciéndonos a tomar parte de sus ideas. Tenemos que empezar a ir más allá de nuestros pensamientos y analizar quién es el personaje de turno que está pensando tal o cual cosa. No identificarnos con la forma de pensar, sino tratar de observar esos pensamientos y ver quién está detrás de esos pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento que nos hace pelearnos con alguien no es más que un ego de ira, o celos o resentimiento. Ese yo pone en nuestro centro intelectual, en nuestra mente, todos esos pensamientos y busca que nos identifiquemos con ellos para poder llevarnos a una acción o a una emoción que lo alimente más aún. También debemos, como decíamos, cambiar nuestra forma de sentir, tratando de no identificarnos con las emociones negativas que tenemos, como el odio, el rencor, la ira, etc. Cada una de esas emociones no son más que expresiones de distintos yoes que buscan alimentarse y seguir existiendo en nuestro mundo interior, arrastrándonos a sus propios infiernos. En este punto se hace necesario no identificarse con ellos, poder hacernos conscientes de eso que estamos sintiendo y sacrificar ese dolor que sentimos, ejerciendo la voluntad que tengamos para renunciar a ese dolor. Aunque nos parezca extraño, todos tenemos la capacidad de sacrificar el dolor que sentimos, y eso es algo maravilloso. Nadie está obligado a estar preso en la cárcel de dolor. Todos podemos aprender a sacrificar nuestro dolor, de la misma manera que muchas veces sacrificamos algo que nos gusta o nos da placer. Es también necesario acompañar este trabajo
con una fuerza de voluntad en nuestra conducta para dejar de cometer los mismos errores de siempre. Esto, acompañado con un cambio en nuestra forma de pensar y de sentir, nos va conduciendo por un camino de transformación interior. Todo individuo que produce un cambio en sí mismo, produce un cambio, por ende, en su entorno familiar. El ejemplo de cambio educa e inspira, para que otros también sigan ese ejemplo. No por lo que se quiere imponer, sino simplemente por lo que se ve, por lo que se muestra, por lo que se enseña con el ejemplo de forma natural. En primera instancia, ese cambio se proyecta a la familia del individuo y posteriormente, por extensión, a una sociedad. La mejor manera de cambiar nuestra sociedad es inspirar el cambio individual. El hombre es el núcleo de la sociedad y como es el individuo, es la sociedad. Uno de los factores que inciden en la formación de una persona y por extensión de la sociedad misma es su alimentación. Lo que comemos nos forma, ya que todo lo que comemos se transforma en nuestro organismo y finalmente se sintetiza como valores energéticos en cada uno de nosotros o en cada uno de nuestros centros psicofisiológicos. De acuerdo al tipo de alimentación que ingerimos, será el tipo de energía y la calidad de la misma. Esto influye directamente en nuestros estados de ánimo, en nuestra vitalidad y en nuestros estados psicológicos inclusive. El ser humano incorpora alimentos de 3 tipos. El primero es lo que comemos, el segundo lo que respiramos y el tercero es lo que pensamos, las impresiones. De la calidad de estos alimentos depende la calidad de nuestra energía. La sociedad que se alimenta con alimentos desnaturalizados, procesados, con aditivos químicos de toda especie. Una sociedad que no sabe respirar, que no se oxigena adecuadamente, que respira aire contaminado en las grandes urbes y que además no tiene una correcta selección de pensamientos, que se alimenta con contenidos nocivos de la televisión, del cine, de internet, etc., tendrá como resultado una energía y una vitalidad muy baja, de una calidad que no es la mejor, y por ende sus estados de ánimo, su lucidez, sus estados de conciencia no serán los mejores. Distinto a una sociedad que incorpora alimentos naturales, libres de pesticidas, menos procesados, que sabe oxigenarse, que sabe seleccionar sus pensamientos, sus impresiones, que no consume contenidos que dañan su psiquis. Esta será una sociedad distinta, una sociedad que tiene una mente diferente, ánimos diferentes, lucidez, conciencia y por ende una calidad de vida completamente distinta y superior. Quien quiera ir despertando y avanzando en este trabajo interior debe conocer que existen 3 factores que son los que nos permiten que nuestra conciencia se revolucione y se libere del yugo del ego. Estos 3 factores son muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad. El factor muerte se refiere al trabajo de descubrimiento, comprensión y eliminación de nuestros yoes psicológicos. El factor nacimiento se refiere a aquel nacimiento interior mediante la transmutación alquímica, utilizando ese funcionalismo superior de nuestro centro sexual para regenerarnos física e internamente mediante el sabio uso de nuestras energías. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad y este nos indica que toda persona que quiere orientarse hacia una superación interior debe ir desarrollando el amor consciente por la humanidad y la capacidad de servir desinteresadamente a los demás. Toda persona que trabaje con estos 3 factores, que se supere a sí misma diariamente, venciendo sus propios defectos psicológicos, que tenga una fuerza y una energía superior, porque la aprovecha sabiamente y no la malgasta en reacciones egoicas. Una persona que sirve a la sociedad, que es útil a la sociedad, que ayuda a sus semejantes, es sin duda una persona distinta, diferente, y llevará sin duda
una vida más armoniosa consigo mismo y con sus semejantes, equilibrando su mundo de relaciones y mejorando su calidad de vida y la de los demás también.